Damos comienzo a una nueva sesión de esta Escuela de Filosofía. Escuela de Filosofía que pretende llevar a ustedes reflexiones y visiones, luces, en relación a cómo llevar mejor el don del vivir, a cómo iluminar mejor este periodo de la existencia maravilloso que se nos ha concedido por un tiempo, por unos años que finalmente prácticamente son un abrir y cerrar de ojos desde una perspectiva. Pero en este abrir y cerrar de ojos uno puede ver mucho si tiene ciertos elementos, si tiene ciertas herramientas para apreciar el don de la luz, el don del vivir. Pero antes de avanzar en ello y anunciarles la temática de ahora, que ya se las adelanto, que es el mejor modo de diseñar una vida, el diseño de la vida. Ya indica su nombre varias cosas: la vida en sí misma o por sí misma, la vida humana. El destino humano no tiene necesariamente diseño, no tiene un prefijado derrotero al cual uno debe ajustarse para seguir. Tiene una oferta de posibilidades, es decir, es un buffet, un menú de posibilidades. Pero antes de avanzar, digamos que este programa de filosofía llega a ustedes gracias a las empresas Beach. Beach es una iniciativa empresarial que está presente fundamentalmente en el centro sur de Chile, en la zona del Biobío y en particular en la zona costera del Biobío. Me refiero a Tomé, Dichato, Coelemu, Quirihue y Chillán. Fundamentalmente son servicios de alimentación, supermercados y ferreterías, donde ustedes pueden encontrar exactamente todo aquello que necesitan para su hogar. Beach está entonces comprometido también con el alimento del alma y con la construcción de la casa interna, que sería el edificio de la vida, comprometida con el diseño del vivir. Entremos de inmediato a este fascinante tema que es la vida humana. En primer lugar, quiero señalar que toda vida, la tuya, la mía, es demasiado corta para ser pequeña, para hacerla pequeña. ¿Qué hay detrás de esta frase? Demasiado corta para ser pequeña, para hacerla pequeña. Es decir, es tan breve la oportunidad para construirla, para enriquecerla, que no está destinada para lo pequeño. Entonces, aquí viene de inmediato una reflexión importante, se impone lo siguiente: ¿por qué nosotros nos narramos nuestra vida de un modo tan gris, tan opaco, tan pequeño? ¿Por qué nosotros nos contamos tan mal cuento de nosotros mismos cuando tenemos suficientes elementos para hacer de nuestra vida una narración, incluso, y yo digo en la ontoescritura, una narración épica? En el Gimnasio del Alma, que dirigimos, es una comunidad internacional donde semana a semana reflexionamos sobre la importancia de diseñarnos y de construirnos a nosotros mismos. Señalamos repetidamente que nuestro problema no es una mala vida o una mala historia que hayamos tenido supuestamente, sino que nuestro problema es que no sabemos narrarla. El narrador o la narradora es el problema. No son los contenidos que hemos vivido, no son las situaciones o las circunstancias que hemos vivido, sino el modo como hemos enfocado esas circunstancias, el modo como las hemos interpretado. Entonces, se hace preciso, por ejemplo, aprender a pasar de una historia, de una crónica gris que nos imaginamos nuestro vivir, pasar a contarla de un modo mucho más apasionante para el ser que somos, contarla al modo de otro género, del género que yo insisto, el género de saga o de epopeya, porque hay material suficiente para que tu vida, nuestra vida, se narre de esa manera. Porque no solo hay sagas por aventuras increíbles, incluso digo yo que aunque uno nunca haya salido de casa, aunque uno nunca haya traspuesto los límites de su pueblo natal, sin embargo,
hay en el contenido de nuestra vida verdaderas epopeyas, odiseas, por ejemplo, de tipo ético. Uno ha tenido que enfrentar tareas, trabajos internos, ha tenido que soportar odiseas del alma tan profundas que no tienen nada que ver con el movimiento físico que uno ha hecho. Y esas aventuras internas pueden ser narradas de un modo diferente a como rutinaria y cansinamente lo hacemos, ¿no? En el gimnasio del alma, a través del método de la autoescritura, aprendemos y enseñamos a narrar de otro modo el apasionante acontecer de nuestra vida. Pero hoy día nos vamos a centrar un poco más en algo más práctico. Bueno, después de haber dicho que tenemos que diseñar nuestra vida y diseñarla para después bien narrarla, pero primero es el diseño. Quizás justamente nosotros no sabemos narrar con estilo, en forma de saga nuestra vida, porque no hemos aprendido todavía a generar lo mejor de nosotros mismos en nuestra circunstancia vital. No hemos aprendido a diseñar nuestra vida. Y para ello, para el diseño, y aquí vamos a aterrizar algo muy concretamente, para el diseño diario de nuestra vida, requerimos muchas cosas básicas, pero lo central es una sola: suficiente conciencia de lo que yo quiero. Y esa conciencia de lo que yo quiero de verdad nos ayuda a aclarar el cuaderno y el lápiz personal. Yo soy un fanático, ustedes saben, de la pluma, un fanático para anotar, por ejemplo, el plan o el diseño fundamental de un día cualquiera. Escribir lo que yo quiero que pase con mi vida es un asunto que lleva la información a una parte diferente al mero pensar, porque el puro pensar sin anclarlo en escritura se disuelve, es evanescente, se va como el aire, como el viento. Cuando uno tiene buenos planes pensados solamente y no traspuesto a la escritura manuscrita, en donde se activan los dos hemisferios cerebrales, queda fácilmente a merced del olvido. No. Si hay algo importante en nuestra vida, justamente, quizás ya ustedes lo han podido apreciar, es candidato fijo al olvido. Mientras más importante sea una opción que uno quiera vivir, una visión que uno quiera encarnar, mientras más importante sea un pensamiento que nos visita, por ejemplo, en la mañana, al despertar, y que viene quizás de un sueño que hemos tenido, mientras más trascendente sea, por ejemplo, el mensaje de un sueño, el soplo que un personaje del sueño nos dice para mejorar o enfrentar cierto asunto difícil de nuestra vida, si no lo anotamos, es rápidamente sepultado en la memoria irrecuperable, es decir, en el olvido. En verdad, el olvido, decían los antiguos, como el mago Merlín en algunas sagas antiguas de los caballeros de la mesa redonda, es la fatalidad de los hombres, porque por olvidar no aprendemos de nuestra experiencia y por no anclar, por no fijar lo que hemos aprendido, se nos olvida lo sustantivo de algo y nos vemos condenados a repetir ese mismo algo. Pues bien, dicho esto entonces, que la primera herramienta y quizás lo esencial para clarificar el diseño que queremos darle a nuestra vida es anclarlo con escritura. Por eso yo te quiero proponer, como ejercicio primero, tener siempre a mano, andar siempre a mano, con un lápiz, con una pluma, para que tú puedas allí generar aquella decisión que te permita llevar tu existencia al nivel que tú quieres vivirla o al escenario que tú quieres tener. Entonces, siempre es muy bueno sellar nuestros compromisos, nuestras decisiones con escritura.
Bueno, eh, lo primero que hay que hacer antes de diseñar un periodo de vida, y lo digo esto en relación a lo siguiente, estamos hace 2 días atrás comenzando un nuevo año, el año chino, que ya se ha popularizado mucho en Occidente. El año, según la tradición china, ha comenzado el 17 de febrero, recién. Estamos partiendo una nueva oportunidad para diseñar mejor nuestra existencia. Se dice que este año es el año del potro, el año del caballo, el año de la fuerza vital, de la autonomía, de la independencia. Pues bien, para tener más autonomía y más independencia, para no ser esclavo y dependiente de las ganas, de la desidia, de la inercia, de la procrastinación de nosotros, es bueno que en este programa de filosofía aprendamos algunas cositas básicas vinculadas con el cómo diseñar nuestra vida. Lo primero que quiero yo comunicarles y transmitirles es que antes de programar o de planificar cualquier cosa, que dicho sea de paso, no se trata de planificar desde el cerebro, desde la racionalidad, sino que se trata de planificar desde el espíritu, desde el ser nuestro, no desde una fría conveniencia, porque esta no va a tener fuerza y se nos va a olvidar y va a quedar solamente, aunque la escribamos 10 veces, va a quedar escrita como una curiosidad y nunca más vamos a inspirarnos para concretar. Lo primero que hay que hacer entonces, hay que cerrar el año anterior, el periodo anterior, ¿no? Cerrarlo porque el cerebro no avanza si uno no cierra lo pendiente. Pregúntense ustedes primero qué cosa pendiente arrastro del periodo anterior, ¿no? Del año 2025 o de algunos meses del pasado, o quizás lo arrastro desde hace un buen tiempo. Ese, ese clausurar, ese cierre es bien importante porque nos va a permitir avanzar. El peso sin resolución o las actividades que están allí amontonadas resultan ser un peso que nos estanca, ¿no? Si uno no le da un corte, una clausura, si uno no toma una decisión determinada, cualquiera esta sea, lo que quedó pendiente va a ser una mochila, un peso, un lastre que nos va a impedir concretar y avanzar en lo que queramos de este año. Bueno, ese primer paso de cerrar lo pendiente es importante porque lo que uno desea no va a tener toda la fuerza si queda enredado en la energía que se nos va pensando que todavía no he tomado esta decisión, todavía no he enviado tal cosa a alguien, todavía no he dicho, no he tenido esta conversación tan importante con tal persona. Entonces, hacer ese cierre es el primer paso. El segundo paso es fundamental, ¿no? Fundamental y quizás lo central que vamos a ver en esta sesión de esta escuela de filosofía. El paso siguiente se llama visualiza con claridad y detalle lo que quieres. Visualizar lo que quieres es más importante que ninguna otra cosa porque visualizar se hace en imágenes. Uno debe generar y preguntarse a sí mismo, pues bien, ¿qué es lo que de verdad yo quiero? Quizá, ¿no es cierto?, visualizar lo que yo quiero, ¿no?, está absolutamente de la mano con la pregunta que acabo de hacer. Y aquí conviene que si ustedes tienen un cuaderno a la mano, si no lo tienen, búsquenlo, escriban esta pregunta con una mano en el corazón. Escribir sinceramente, lo que yo busco y quiero es, ¿no? Completen esa frase, ¿no? ¿Qué es lo que realmente mi ser interno más hondo quiere? Porque en verdad nuestra personalidad,
nuestra programación mental quiere muchas cosas, ¿no? Porque tenemos también necesidades muchas veces apremiantes y prácticas, ¿no? Por ejemplo, antes de avanzar, ya que mencioné la palabra necesidad, cerremos nuestras necesidades. Hagamos una lista de todas las necesidades que yo tengo hoy. Necesidades urgentes, prácticas, domésticas. Necesito, y empiecen con una lista. Hagamos por lo menos 10 necesidades. Partamos numerándolas. Número 1, necesito pagar el atraso de mi arriendo. Necesito saldar la deuda que tengo con tal entidad, porque eso me va a permitir otras cosas. Necesito conversar con mi suegra respecto a un malentendido. Enumeren sus necesidades, ¿no? Necesito controlar mayormente el flujo de la energía eléctrica o del gas que se me está escapando aquí en casa, que es peligroso por lo demás. Entonces, el hecho de escribir, de tomar conciencia escribiendo mis necesidades, voy a ir ya cerrando y resolviendo cosas muy prácticas. Pero después háganse la pregunta de fondo, ¿no? ¿Qué es lo que yo de verdad quiero para mi ser, para mi vida? Pueden anotar esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es la clase de vida que mi alma me está gritando, me está pidiendo, ¿no? ¿Cuál es aquella clase de vida que mi alma necesita vivir y que todavía, por alguna X razón, todavía la vivo a medias o no emprendo seriamente, no doy los pasos necesarios para que se concrete esa forma de vivir, ¿no? Esas condiciones del vivir en donde mi ser interno y mi alma entera se sienta a gusto, se sienta interpretada, se sienta en casa. Aquí muchas personas en este punto, a propósito de las necesidades, reparan en nuestro gimnasio del alma, por ejemplo, que una necesidad muy común y muy urgente es la necesidad de construirse un hogar interno, ¿no? Porque nosotros los seres humanos vivimos, claro, en una casa, en una habitación, en un ambiente determinado, pero requerimos un hogar, requerimos un refugio interno. Y este refugio interno lo tenemos que construir. Es quizás la primera necesidad. Bueno, una vez que yo defino qué es lo que necesito con más urgencia y con más que tiene más importancia para mi ser interno, debo entonces definirlo en una imagen, colocarlo, concebirlo como una foto, como un video del tipo de vida que yo busco y quiero. Por ejemplo, si yo visualizo, porque he descubierto que lo necesito, una relación de pareja determinada, con tales características, con un tipo de persona de tal o cual manera, de tal o cual aspecto, incluso de tal o cual cualidades, debo visualizar esa persona, esa circunstancia. Si yo necesito una vivienda o un transporte, un vehículo de tal o cual característica, requiero yo visualizarlo, y mejor todavía si lo dibujo, ¿no? Si hago un gráfico, no solo escribirlo con detalle, escribirlo y ponerle palabras a eso que yo necesito y busco. Y porque hay una cosa muy importante, porque insisto en esto de escribir y de definir lo que yo quiero y lo que visualizo. Porque el cerebro nuestro necesita una imagen muy clara, ¿no?, del destino para empezar a orientarse, ¿no?, hacia aquello que busca, ¿no? Necesita una imagen muy clara para orientarse y para filtrar las decisiones a favor de ese destino, a favor de esa imagen que quiero, ¿no?
filtrar las decisiones y los pasos a favor de eso que quiero. ¿Y quién lo filtra? Hay un mecanismo cerebral dentro de nosotros que es muy conocido ya por la neurociencia y que se llama el sistema de activación reticular eh, ascendente, ¿no? El sistema de activación reticular ascendente. Ese es el mecanismo que filtra aquello que me conduce a lo que quiero, ¿no? Es decir, va descartando opciones y, por ejemplo, si se me aparece una propuesta de salida, ¿no? Con alguien, si yo ando en búsqueda de pareja, que dicho sea de paso, no hay que buscar pareja, ¿no? Hay que ponerse en camino, en el propio camino, y allí va a aparecer la pareja. Pero bueno, si tengo una propuesta de algo, una propuesta de un negocio interesante o de una propuesta amorosa, lo que sea, si yo no tengo claro una imagen mental de lo que busco, el, no se va a activar este mecanismo llamado sistema de activación reticular ascendente. Y no me va a filtrar y va a aceptar lo que aparezca, ¿no? Entonces, primero yo debo darle una instrucción a mi mente subconsciente, ¿no? Para que el sistema reticular ascendente me seleccione lo que me conviene, lo que va en la línea de lo que busco, ¿no? Y de repente si yo tengo en mente obtener determinado puesto de trabajo, si yo quiero realizar determinado viaje, me voy a asombrar en un buen día de estos en donde uno va a decir, oh, qué coincidencia, qué maravilla, justo me aparece aquí el dinero que yo necesitaba, la oferta que necesitaba, justo aparece una vacante justamente en el puesto exacto que yo siempre he querido ocupar, ¿no? Y eso es gracias al sistema reticular ascendente, porque filtró los caminos, los pasos que me conducen a eso, ¿no? Esto es muy importante. Entonces, luego que yo he definido lo que quiero, lo que de verdad anhelo, ¿no? No quizás, sino que es absolutamente conveniente que yo me haga la pregunta, ¿no? Constantemente, esto que digo que quiero, ¿lo quiero de verdad? ¿Quiero de verdad lo que digo que quiero? ¿No? Es una buena pregunta, que yo también se la sugiero que la anoten, ¿no? ¿Quiero de verdad lo que yo digo que quiero? ¿Cuánto lo quiero? O lo quiero de la boca para afuera nomás, lo quiero para la pantalla, para que dejar contento al resto, ¿m? O dejarme contento a mí mismo para decirme, no, si yo tengo aquí un plan, tengo muy claro lo que quiero, pero de verdad lo quiero. ¿Cuánto quiero? ¿Cómo lo quiero? ¿M? ¿Cómo lo quiero? Entonces, esto es bien clave para efectos de que el subconsciente o el sistema de activación reticular ascendente nos colabore y nos seleccione y nos filtre las decisiones que queremos. Entonces, luego de definir, de establecer lo que quiero y describirlo, de diseñar con imagen, ¿no? Con imagen, y porque las imágenes nos llevan a sentir la emoción, ¿no? La emoción de obtener ya, de vivir ya lo que quiero, ¿no? Mucho se insiste cuando se habla de manifestar, por ejemplo, que es tan clave el involucrar el corazón en eso que yo deseo, ¿no? En ese tipo de vida que mi alma anhela, sentirla palpitar, vibrar, respirar ese aire de esa casa, de esa cocina, de ese Porsche, ¿no es cierto? De ese vehículo que yo busco, ¿no? Respirar ya, sentir en mis manos, ¿no? Como tomo el volante de aquel vehículo, sentir ya en mis manos y en mi acción diaria, en mi cuerpo, la emoción de ir, por ejemplo, de la mano de alguien, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ese emocionalizar el deseo se produce más fácil cuando yo lo visualizo como una imagen muy concreta. Luego de visualizar esto y de, por supuesto, aclararme si de verdad quiero lo que digo que quiero, es preciso, para diseñar la vida, en eso estamos, crear una estrategia, un plan que convierta deseos en pasos y plazos reales, en pasos reales. Es decir, hay que desarrollar
una estrategia de pasos para llegar a ese lugar donde uno quiere. Dicho sea de paso, a propósito del lugar, hubo un gran místico, San Juan de la Cruz, que siempre decía, para llegar a un lugar que uno quiere, no hay que seguir los caminos de siempre, ¿no? Hay que seguir nuevos caminos, ¿no? Porque si yo doy los mismos pasos de siempre, no me van a conducir al mismo lugar de siempre. Entonces, para llegar donde uno quiere, ¿no? Hay que dejar de dar los pasos que uno ha dado habitualmente y que nos ha conducido a otra parte. Es preciso entonces preparar el terreno para que la imagen se concrete, para que nuestra mente, nuestro cerebro subconsciente justo elija y nos lleve por aquel sendero que nos va a poner de frente con aquello que tanto anhelamos, ¿no? Entonces, es preciso que uno se haga algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué tipo de experiencias y de momento quiero disfrutar más este año, ¿no? Aquí estamos aterrizando ya, ¿no? ¿Qué tipo de experiencias quiero vivir y disfrutar más este año? Este nuevo periodo, este año del caballo o del potro que ha comenzado recién. ¿Qué actitudes, ¿no? Debo yo tener y qué otras actitudes ya debo dejar morir, ¿no? ¿Qué cosas no me conducen a lo que yo quiero, ¿no? Y que debo en el fondo eliminar? ¿Qué pasos tengo que dar? Y aquí, por ejemplo, es muy importante hacerse para cada etapa del año o de la vida que uno tiene, hacerse este pequeño test que se llama SED, S-E-D. Me refiero a lo siguiente, ¿no? Para lograr lo que quiero, ¿qué debo seguir haciendo, ¿no? ¿Para qué debo seguir haciendo? SED, ¿no? Seguir haciendo. Eso en primer lugar. ¿Qué debo empezar a hacer nuevo? La E, ¿no? Seguir haciendo la E sería empezar. ¿Qué debo empezar? ¿Qué cosa? ¿Qué debo introducir para que me conduzcan, para que mis pasos me lleven a lo que quiero? Y finalmente, ¿qué debo dejar de hacer? ¿No? Esto es bien importante. La D final de la SED, ¿no? Dejar de hacer. ¿Qué actividades, qué tiempos muertos debo eliminar? ¿Qué conductas negativas debo dejar de hacer? Por ejemplo, hoy día hay una muy común y muy típico. Uno pierde demasiado tiempo en las redes sociales. Dejar de disponer tanto tiempo o en determinados espacios, ¿no? Ocuparlos en algo mucho más productivo. Lo que debo seguir haciendo, lo que debo empezar a hacer como cosa nueva y lo que debo dejar de hacer. Entonces también viene aquí, junto con el empezar a hacer cosas nuevas, pasos que me conduzcan y sean conducentes a lo que yo quiero, se requiere preparar y condicionar el entorno en el que vivo, mi habitación, mi casa, quizás mi barrio incluso, preparar el entorno ordenando mi computador, partiendo por lo base, cambiando, arreglando, limpiando y higienizando. El orden, sabemos muy bien, conduce a claridad mental y a no desviarnos, porque el desorden nos entorpece de lo que buscamos, ¿no? Uno debe tener a mano y bien visualizado, bien claro, lo que me conduce a lo que quiero, ¿no? Y eso lo provoca el orden. Pues bien, y todo esto, cuando uno ya tiene todo decidido y escrito, conviene que uno selle el compromiso que este año va a cultivar y a realizar. Selle con una firma, ¿no? Yo les aconsejo que que ustedes firmen el diseño de su vida de este periodo, en este caso de este año 2026, y escriban la decisión para hacerla tangible, ¿no? Porque el cerebro, ya lo repito, se va a esforzar por actuar acorde a la instrucción que le hemos demandado, de acorde a lo que hemos firmado. Escribe a mano todo esto, ¿no? En un cuaderno, no lo escriba en tablet o en tableros determinados, porque la escritura a mano
tiene una particular eficacia a nivel de la voluntad, de la claridad y del entusiasmo. Pueden también grabar lo que ustedes deciden que van a vivir, grabar lo que han escrito en voz alta, lo graban y lo pueden escuchar constantemente, ¿no? Para que penetre en la mente subconsciente y se haga carne de vuestra carne. Esto es importante. Hay algo importante que siempre resulta y que personas que están en la comunidad Escribir para Sanar lo han practicado con mucho éxito y con mucho agrado, que es lo siguiente. Definido esta visualización de lo que uno quiere, definido, ¿no?, estos pasos, esta estrategia conducente a lo que quiero, resulta muy interesante dar pasos más pequeños. Por ejemplo, visualizar un día concreto que le hemos llamado visualización del día perfecto. Dicho sea de paso, hay una película, Perfect Day, en donde podemos aprender mucho de ello. Pero vamos por parte. ¿Qué estoy diciendo? Al despertarse, tengan como práctica, quizás una vez a la semana al menos, ¿no?, una vez a la semana, sería muy interesante, que se queden un rato sentados en la cama o ya de pie, en un rincón de su habitación y visualicen de principio a fin cómo podría ser para mí este día lunes, este día jueves, un día perfecto, ¿no? Den pasos, ¿no? Imaginen los pasos que ustedes necesitan hacer, dar, las personas con las cuales necesitan encontrarse, determinen lo que va a pasar, ¿no? Determínenlo ya, lo que va a pasar en vuestra mente y lo escriben. De principio a fin escriban la secuencia de un día perfecto para ustedes, ¿no? Para mi juicio, este sería un día perfecto. Me resultará fluida la conversación con mi jefe, ¿no? Será rápido la búsqueda de estacionamiento cuando llegue al banco, por ejemplo. Con detalles así, ¿no? Desarrollen en forma muy detallísticamente un día perfecto para ustedes. Lo leen y se disponen, ¿no?, a vivirlo, ¿no? Y se van a dar cuenta que si diseñan, escriben y determinan un día perfecto, el día se va a ajustar, ¿no?, a la instrucción que le dieron, ¿no es cierto?, a ustedes mismos, a su mente subconsciente, a su sistema reticular ascendente, sistema de activación reticular ascendente. Es muy asombroso cómo el día se vuelve perfecto. Al respecto, ¿no?, yo les recomiendo esa película que ya he anunciado, Perfect Day, con Wim Wenders, un gran director alemán. Es una excelente película, preciosa película, que narra, les voy a dar simplemente los elementos, los parámetros para que se motiven, no les voy a decir el final. Además que de principio a fin, todo parece un principio y un final, ¿no? No necesariamente tiene una resolución particular del nudo de la película. No es que no tenga nudo. Wim Wenders muestra allí cómo un ser humano, ¿no?, un hombre sencillo, un hombre pobre para el estándar japonés, un japonés, que es un obrero que trabaja en un trabajo aparentemente muy poco cotizado, ¿no? Él debe todos los días limpiar los baños públicos de un servicio higiénico de Tokio. Imagínense un oficio quizás con el mínimo, con cero glamour. Sin embargo, ¿no?, el personaje es capaz de vivir esa tarea perfectamente. Y en verdad toda la película muestra cómo se las arregla, ¿no?, para que esa persona que tiene pocos medios, que apenas tiene un pequeño vehículo de aseo, que vive muy estrechamente en un departamentito profundamente estrecho, vive solo, no tiene pareja,
pero tiene un espíritu, ¿no?, con el cual aborda su realidad tan ordenado y optimista, que transforma todos los días de su trabajo, aparentemente para cualquier persona un trabajo muy desagradable, lo transforma en una maravilla de existir, ¿no?, en una maravilla de vivir. Y se las arregla para diseñar un día perfecto, para vivirlo, ¿no? Y de acuerdo a eso, a esta película hay algunos requisitos, ¿no?, necesarios para que nosotros tengamos el diseño de un día perfecto, ¿no? Lo clave es, por ejemplo, tener absoluta honestidad y aceptación con lo que uno vive, ¿no? No ponerse en contra del trabajo o de las circunstancias en que uno tiene, ¿no? Aceptar las circunstancias que uno está viviendo, eh, sin amargura y sin resquemores, y con una disposición, con una actitud lo mejor posible para aprender de esas circunstancias. Absoluta honestidad para enfrentar lo que tengo que enfrentar, sin culpas, tampoco sin mentiras con respecto a lo que debo hacer. Reconocer también, y aquí hay otro requisito, la belleza de los espacios de silencio que yo dispongo en mi trabajo, de los espacios, pequeños espacios libres que yo tengo, de apreciar la maravilla de las cosas, de las pequeñas cosas, habitar, si el trabajo es ruidoso en esta película como lo es, evitar el ruido, ¿no? Él no escapa a la soledad o al silencio necesariamente. Se las arregla así en la hora de colación para ir a un parque y tomar fotografías a las nubes, a la copa de los árboles. O sea, busca en su entorno aquello que le pueda dar la mejor energía, aunque sea por un breve tiempo. Evitar el ruido buscando siempre la paz interna. Tener curiosidad, ¿no? Sonreír. En fin, hay varias actitudes que uno puede desarrollar para tener un día perfecto. Les sugiero, vean esta película Perfect Day de Wim Wenders. Honrar cada minuto de nuestra vida, ¿no?, nuestro presente que nos ha tocado, nos va a hacerlo habitar el presente de un modo pleno, de un modo sin contradicciones, ¿no? No tener contradicciones con lo que yo he elegido vivir o con lo que ahora me toca vivir. Pues bien, son algunas de las pistas que en esta sesión de la Escuela de Filosofía he querido mostrarles y entregarles. Este programa, de nuevo, como muchos otros programas y reflexiones, llega gracias ya lo dije, al auspicio generoso de Beach, Empresas Beach, que nos proporcionan en el centro-sur de Chile supermercados diversos, muchos productos necesarios para el vivir, las necesidades materiales. Pero no solo preocupado Beach de las necesidades materiales, ha auspiciado y auspicia estos programas que apuntan a las necesidades del alma, a las necesidades de nuestro ser. Empresas Beach, ferreterías y supermercados. Les deseo una semana y unos días en donde la visualización de lo que quiero sea clara, sea nítida, sea escrita, sea transformada también a imagen, a dibujo, sea grabada, escuchada, ¿no?, y sea absolutamente interiorizada para que el sistema de articulación reticular ascendente nos colabore, es decir, nuestro subconsciente no vaya filtrando nuestras actividades y nuestras decisiones para concretar lo que tanto anhelamos. Buena semana y fantástico experiencia en esto del vivir.